Buenas noches, ¿cómo están? Los invito a compartir un nuevo tema. Hoy lo encontramos en la palabra, en la Biblia, en el capítulo 8, el versículo 28 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice la palabra así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy quiero compartir este tema. Amar a Dios redunda en nuestro bien. En el último mensaje que pudimos compartir el martes pasado, vimos la importancia de creerle a Dios. No solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios en el Espíritu, guiados por el Espíritu, muchos de los problemas son resueltos, aún no nos guste la respuesta que tenemos de parte de Dios para nosotros que somos sus hijos. La mayoría de los que me conocen saben del accidente importante que sufrí el día 2 de mayo con el vehículo. Y aún en ese momento que sufrí el accidente, pude ver palpable el cuidado de Dios en mi vida. También lo venía viendo y continúo viendo cómo Dios cuida de mi vida cada día. Y lo hace en lo cotidiano, lo hace en las cosas sencillas. Pude sentir también en ese momento una paz y una serenidad frente a lo que me ocurrió, que solamente Él puede darnos a los hijos de Dios. Sin dejar de valorar, por supuesto, todas las personas que de distintas maneras, formas, situaciones se acercaron o pudieron expresarme su afecto, su cariño, su compromiso de ayuda en ese momento tan importante también para mi vida y la de mi familia. Pero ¿dónde está lo importante cuando nosotros nos suceden cosas en la vida diaria? ¿En lo material que podemos perder? ¿O en todas aquellas cosas de las cuales Dios nos va preparando, nos va rodeando para que nosotros, al experimentar distintas situaciones que no necesariamente tienen que ser extremas, como en ese caso, nosotros sepamos que Dios cuida de cada uno de nosotros? Esto no atañe solo, como dije antes, a situaciones espectaculares, sino que en las cosas cotidianas Dios nos quiere preparar para que aprendamos a valorar sus gestos, los gestos de Dios. Por eso no basta solamente en creer en Dios, sino en creerle a Dios en todo tiempo. Nuestra mente carnal hace que todo lo que veamos sea malo o que todo lo que nos sucede sea para nuestro mal. Y así entonces le damos la oportunidad ¿a quién? A Satanás que obre en cada uno de nosotros. A veces llegamos a pensar o mucha gente nos expresa, ¿en qué obra para bien Dios en mi vida si todo me va mal? ¿Qué hago en este tiempo si todo me va mal? ¿En qué está obrando Dios en mi vida o alrededor de mi vida? Lo primero que cabe preguntarnos en ese momento es si en realidad cada uno de nosotros amamos a Dios. Pues el bien es para los que aman a Dios. Pues Él fue el que nos llamó. Él fue el que te llamó. Él fue el que me llamó a mí. El bien obra, dice la palabra, para los que aman verdaderamente a Dios. Dios a través de toda la historia, no solo con su pueblo, sino también cuando nació Jesús, cuando compartió no solamente con el pueblo escogido, sino inclusive con aquellos que eran paganos para el pueblo escogido, Dios quiere enseñarnos distintas cosas.
Lo primero que quiere enseñarnos es a ser pacientes, cosa que nos cuesta mucho en este tiempo, ser pacientes frente a las distintas situaciones que tenemos que enfrentar. También lo que quiere acrecentar en nuestra vida es la fe, la confianza plena en Él, aprendiendo a que en cada cosa, en cada instante, nosotros podamos confiar en Dios. Otra de las cosas que quiere enseñarnos es a tener dominio propio. Otra de las cosas que nos cuesta muchísimo, sumamente importante. ¿Por qué? Porque frente a cualquier situación que nos altera o nos desequilibra, nosotros reaccionamos de distintas maneras. Y Dios quiere que su pueblo, que sus hijos aprendan a tener dominio propio para con sus vidas. Otra de las cosas que Él quiere que nosotros podamos vivir en calma, que podamos vivir en paz. Claro, en tiempos donde todo parece que estuviera en ebullición, como el agua que ponemos en una olla, donde todo parece que está desequilibrado, que todo se nos mueve bajo nuestros pies, qué difícil es que nosotros podamos aprender a vivir en calma y aprender a vivir en paz. Pero no debemos olvidar que Dios permite que sucedan estas cosas. No es que Dios nos manda estas cosas que nos suceden, sino que Dios permite que nosotros seamos probados. Dios permite que sucedan cosas a nuestro alrededor para formar nuestra vida, para ejercitar nuestra vida, para que cada uno de nosotros veamos que creyéndole a Él, todo va a redundar, como dije antes, para nuestro bien y que todo junto a Dios es posible. Como dije antes, la solución es amar a Dios y dejar que Él obre sin quejarnos permanentemente. ¿Qué diferencia habrá en nuestra vida si frente a cualquier dificultad, si frente a cualquier problema que debemos enfrentar, en vez de amargarnos, deprimirnos, aprendemos a decir, pero en realidad con fe, con certeza, porque lo estamos logrando, que todo lo que nos sucede nos ayuda a bien? Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Porque Cristo quiere que saquemos todo a la luz. Y cuando nosotros sacamos todo a la luz, cuando confesamos nuestro pecado delante de la presencia de Dios, entonces Él nos limpia de todo aquello que hemos hecho a mal. Y dice ahí mismo, en el capítulo 1, en el versículo 9, a dos versículos del que leímos anteriormente, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fundamental confesar como hijos de Dios nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios. Es fundamental que nosotros aprendamos a decirle a Dios en qué cosa le hemos fallado, en qué cosa le hemos desobedecido. Y entonces así, cuando aprendemos a decirle a Dios qué cosas son las que nos han alejado de Dios, vamos a aprender a ver con fe y con certeza que Dios obra más allá de nuestros límites impensados. Es fundamental confesar, como dije recién, el pecado, pero es fundamental también saber y sentir que cada uno de nosotros somos pecadores. Hace un tiempo atrás hablaba con un muchacho joven, el cual él me decía, hablando de las cosas de Dios, que él se había alejado tanto de Dios y había hecho tantas cosas malas que él estaba seguro que Dios
no podía perdonarlo. Entonces, hablando con él, yo le dije que si nosotros no estamos seguros de que Dios puede perdonarnos y quiere perdonarnos, es que no le creemos a Dios. Porque dice Dios, lo terminé de leer recién, que si confesamos con nuestros labios nuestros pecados, Él es fiel, cumple lo que promete y es justo, porque es un Dios justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad, no de alguna que hemos cometido, de toda maldad. Por eso, cuando cada uno de nosotros conocemos la verdad, que ya dijimos quién era la verdad, que es Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida, Él hace que nuestra vida sea liberada. Y entonces, cuando nuestra vida es liberada porque hemos confesado nuestro pecado, porque sabemos que Dios lo hace posible, porque le creemos a Dios que perdona cada uno de nuestros pecados, entonces sí podemos aseverar, como aseveró el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipo en el capítulo 3:4, en el versículo 13, que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo algunas cosas, no dijo pocas cosas, no dijo las que en el momento me toque transitar y de otras no. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos podemos decir en Cristo que todo lo podemos. Todos en este tiempo podemos estar seguros de decir este texto que recién terminé de leer de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguramente, si creemos y le creemos a Dios, vamos a poder vivir sintiendo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando en nuestra vida no hay pecado que no hayamos confesado, vamos a aprender a vencer junto con Dios las circunstancias que nos tocan atravesar y salir de esas circunstancias de forma victoriosa. Pero también ya vimos en otro martes que si nosotros, en vez de mirar a Dios y creerle a Dios, miramos a nuestra propia experiencia, a nuestras propias manifestaciones que hemos tenido en otro momento, seguramente nuestra vida va a vivir derrumbada de derrota en derrota. La fe para los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que mueve montañas. Como ya dije, si miramos a nuestra experiencia, seguramente andaremos diciendo, como muchas veces quizá lo hemos hecho, no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, intenté hacerlo y no pude. No pude, no lo logré, lo intenté. No fue Dios el que hizo tal cosa a través de mi vida y no de mi experiencia, sino que Dios canalizó su experiencia como creador, como Padre poderoso, como Padre que dio a su Hijo para que nuestra vida tuviera un cambio rotundo y total. ¿Qué debemos hacer entonces? Si la fe mueve montañas, la fe hace milagros, la fe abre caminos que son imposibles, debemos ceñirnos, como dice la palabra, con la verdad. ¿La verdad quién es? Con aquel que dio su vida por tu vida y la mía, que fue Jesús. Apropiarnos de la coraza, como dice también el apóstol Pablo, de justicia. Calzados nuestros pies. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Calzados con el Evangelio, dice la palabra de Dios. ¿Protegidos con qué? Con el escudo de la fe. Que no hay dardo que quiera Satanás hacernos destruir que pueda entrar cuando nosotros tenemos el escudo de la fe.
con el casco de la salvación, que nos protege nuestro cerebro para que aprendamos a pensar de una manera distinta a la forma de vivir que tenemos como hijos de Dios, y empuñando entonces la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu y la palabra de Dios, que nos llevará ¿a qué? A que podamos proclamar que hay una vida distinta de vivir. Y entonces, así como cantó David, el rey David, podemos decir también cuántas veces hemos cantado o algunas estrofas de esto que cantó David cuando él le dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío eres tú, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén. Un hermoso salmo que escribió y cantó David a su Dios, a aquel que él aprendió a amarlo, porque cuando amamos a Dios, como dije al principio, todo redunda para nuestro bien. Que Dios nos bendiga y que podamos amar a Dios de tal manera que nuestra vida empiece a cambiar, porque Él va a ser nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra espada, el casco, la palabra que tendremos vivida con experiencias que nos van a llevar a una fe verdadera y a poder proclamar esa fe a aquellos que no le conocen. Los invito a orar. Dios, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, porque realmente tu nombre es santo, tu nombre es glorioso, tu nombre es poder, Señor, es autoridad. Tu nombre es presencia en donde vayamos. Tu nombre es seguridad, Señor, y firmeza para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a verte, a amarte, a creerte, Señor, y a sentirte en todo tiempo y lugar. No solamente sintiéndolo en el corazón, sino también pudiéndolo expresar con nuestros labios y experimentándolo en el día a día, en el momento a momento que nos toca transcurrir. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, siendo agradecidos. Amén. Hasta el próximo encuentro, que Dios te bendiga.